Lo que me hace ser hijo de Dios, gloria al Señor, es que yo, gloria al Señor, tenga el Espíritu Santo. Eso es lo que me hace, gloria al Señor, tener comunión con Dios, coinonía, no es don. El don no me hace tener coinonía con Dios, comunión con Dios. No dice que va a recibir el don, sino el don del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo, don de lengua, don, gloria al Señor, de ciencia, y esos son regalos que el Espíritu Santo da. ¿Debo entender? Pero el tú tener el don del Espíritu Santo, eso es lo que te hace ser hijo de Dios, eso es lo que te diferencia, gloria al Señor, del mundo que te rodea. Por eso que dice en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles estaban ahí, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque todavía el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y usaba al profeta, pero se apartaba nuevamente. Pero entonces ahí estaban los apóstoles reunidos, y el Señor de Dios todavía no salga, no es tiempo, porque ustedes van a recibir el poder, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí dice, y me seré testigo en Belén, Judea, y hasta los confines de la tierra. Correcto, eso así. Como tú dijiste, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, era temporal. Pero eso era en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento, en la gracia, el Espíritu se queda, porque el Espíritu está en nosotros. ¿Debo entender? Ya Él muere en nosotros, como dice Jesús dijo en San Juan 14. Verso 15, Dios, si mi amáis guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre para que le envíe otro consolador, dice el Espíritu de verdad, dice el Señor, el cual el mundo no conoce, pero usted lo conoce, porque por dos cosas, porque muera como ustedes y estaré con ustedes. Está hablando en dos tiempos. El Señor, cuando dijo a sus discípulos, muera con ustedes, estaba hablando en tiempo presente. Y después le dijo, pues, estaré en ustedes, en el futuro, ¿no, verdad? O sea que el Espíritu Santo no solamente muera con el creyente, sino que también está dentro. ¿No entendés? Está dentro, está afuera y está dentro el Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero eso son el Espíritu Santo, para poder morar en una vida de una persona, la persona tiene que estar en Cristo, no fuera de Cristo. ¿Entiendes? Unido a Cristo. Si se separó de Cristo, ya el Espíritu Santo no puede en su vida. Porque el Espíritu Santo y el pecado son incompatibles. Ahí hay una pregunta, ahí hay una pregunta cruzada ahora mismo. ¿Sabes cuál es la pregunta? Usted dijo que no puede morir el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? En una persona después que se retira de Dios. Entonces, como él explicó ahorita, algo que hizo el compañero de él, sin ser cristiano, él siendo cristiano, no pudo hacer, despejar ese demonio de esa persona. Dígame, a ver. No, porque ahí es que la palabra refleja que los dones que Dios da son irrevocables. Sí, pero cuando Dios te da un don por el Espíritu, ya Dios no te quita ese don. No te lo tú quita. puedes apartarte de los caminos de Dios. Pero el varón dijo que no puede seguir operando, recuerda. No, el don puede seguir operando. No puede seguir operando. No el Espíritu Santo ahí, no, el don que está. No el Espíritu Santo. Porque también el don opera, el Espíritu Santo es el que guía a todo camino, ¿verdad? Sí. Ya yo me aparté de Dios. Ya quizás yo no tengo el Espíritu Santo, pero tengo el regalo que Dios me dio, que fue Sí, el don. pero que hay algo ahí. Mira, que yo te voy a explicar. No, esa parte. Yo te voy a explicar. Mira, Dios, los dones son de Dios, ¿no es verdad que sí? Dios usa lo que le pertenece a Él. Dios en pecado te puede usar a ti para beneficiar a otra persona, para dar a otra persona, pero eso no significa que tú tengas parte con el reino. ¿No lo entendés? Por eso que dice entiendo eso. Yo por te eso digo que dice que si nosotros callamos, ¿quiénes hablarán? La piedra. Sí, pero que yo te la digo. piedra hablará, si tú callas, Como hablará tú la me dijiste piedra. ahorita, que y no no porque podía la piedra operar hable, que después. tienen el Espíritu Santo, Dios puede usar Como tú una dijiste, herramienta específica para hablar. después que una persona se retire, ya el Espíritu Santo ya no No, trabaja. ya el Espíritu Santo. Entonces, el don no trabaja en esa parte, como te estaba diciendo ahorita. Entonces, ¿por qué? No, porque los dones son irrevocables. Sí, pero el don no es que trabaja, es el Espíritu Santo, recuerda. Sí, pero entonces, tú me dijiste, como él quedó fuera, no podía hacer ningún trabajo. También hay algo. Escucha, bebé. Oye, pero que tú no haces trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tenía que hacerlo. Y como él estaba retirado, el Espíritu Santo ya no estaba en él para despojar ese demonio. Pero yo te estoy dando la respuesta. Te llegaste, lo que yo te estoy Yo te estoy diciendo. dando la respuesta de hace rato. Oye, ¿cuál es la respuesta que yo te estoy dando? Yo te dije, el Espíritu Santo se va cuando una persona empieza a vivir una vida en pecado. ¿Me doy a entender? Entonces, pero el don se queda. Te dije que los dones son regalos, ese regalo se queda. Y ese regalo, aunque tú estés en pecado, Dios lo usa para beneficio de otra persona. Dios te puede usar en pecado. Porque Dios no tiene problema con usar a nadie, porque Dios en su soberanía puede usar al diablo, usa a los demonios, usa la naturaleza, aquí en todo. ¿Entiendes? Pero eso no tiene parte con el reino de los cielos. No sé si me doy a entender. Yo. Amén. ¿Entiendes? Había un profeta viejo que habla de las escrituras, que había otro profeta, el profeta joven, que Dios le dijo a él,
por el camino por donde tú te vayas, no regreses ni comas pan en ese sitio. Él fue con una misión de decir, de dar una palabra de Dios, y cuando culminó esa palabra, él tenía que no regresar por el camino por donde se fue, tenía que irse por otro, pero en vista de que violó el mandato de Dios, dice entonces las Escrituras que Dios tuvo que usar a un profeta viejo, sin comunión, en pecado, en falta delante de la presencia de Dios, dice que vino palabra sobre el profeta viejo para dársela al que desobedeció. Y por cuanto tú desobedeciste a Dios, morirá. O sea que Dios no tiene problema con una persona no creyente o como alguien que ya se haya apartado. Dios lo usa como sea. ¿Me doy a entender? Para reprender demonios, para sanar personas. Dios no tiene problema con eso. Dios puede usar hasta la piedra porque Él es soberano. ¿Me doy a entender? Pero esa persona no tiene parte con el reino de Dios. Yo prefiero que Dios me use y no que Dios me use, que Dios me use y está en pecado. Porque eso se llama ser piedra para otra gente. Ser fuerte para otra persona. Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 22, que en aquel día, creo que dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, y en tu nombre nos profetizamos, y en tu nombre hicimos milagros, Apartado de mí, y en tu nombre expulsamos demonios. Y Jesús le va a decir, apartado de mí que no lo conozco, hacedores de maldad. Mira, este es don de profecía del Señor, es don de milagros, y están haciendo cosas, milagros, Dios está usando esos dones que están en esa persona, porque vuelvo y te reitero, valga la redundancia, los dones que Dios te da, porque eso le pertenece a Dios, Dios lo usa, pero esa persona no tiene parte con Dios, no tiene parte con el reino. ¿Me doy a entender? Hay un don de profecía, hay gente que está profetizando, pero Dios no lo conoce. Es decir, Dios no lo conoce como su hijo legítimo, como personas que han nacido de nuevo. ¿Por qué no lo conoce? Porque no lo aman. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1, dice las Escrituras que el que ama a Dios es conocido por Dios. O sea que eso no significa que hay personas, gloria al Señor, que están profetizando, que están haciendo milagros, pero no aman a Dios. Amar a Dios, gloria al Señor, es guardar su palabra y obedecer su palabra. O sea, hay gente que están predicando en desobediencia, pero no tienen parte con Dios. Dios lo está usando esa gente. Son canales, son puentes de otros, pero ellos no van a pasar por el puente. Y hay algo también. Hay algo concerniente a los dones también. Que ellos pueden orar por mí por algo. Y si yo no tengo fe, no se va a cumplir. Pero si oran por ti, que tú no estás en tu camino y tienes fe, se cumple. Sí. Sí, todo se cae dependiendo de la promesa que tú hagas a nivel de cualquier problema que tú tengas de enfermedad delante de Dios. Si tú, por ejemplo, le prometes a Dios que si te sanas de enfermedad, todo ya vas a cambiar en tu vida, porque ya tú no vas a volver al mundo. Entonces, hay cosas que la gente no lo ven, creen que y ellos aceptan eso y después se salen, piensan que Dios no puede quitárselo y puede volver la enfermedad para demostrarte quién es Dios. ¿Entiendes? Porque hay gente que es un relajo. ¿Por qué le pasó? Dios le demuestra eso para que vea que es un relajo. Vuelve otra vez la enfermedad. Pero ¿quién le endurecía? ¿Quién le endurecía? Ellos que son el faraón. ¿Quién? Jehová. Pero era en prueba. Era para prueba. Dios le endurecía el corazón a Faraón, con el Señor, dice el texto bíblico claramente, dice, para que el nombre de Jehová fuera conocido con el Señor por toda la tierra, y para Dios mostrar su poder. ¿Me voy a entender? Del Señor, con un propósito, con una finalidad, Dios hacía eso con el Señor. Entonces, volviendo al tema, voy a terminar yo. Una pregunta. Cuando yo le decía su corazón al faraón, Moisés sabía que Dios se lo decía. Claro que sí, mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Hay personas, mira, Dios no destinó a nadie para perderse, ni tampoco para salvarse, porque eso es antibíblico. Es una doctrina calvinista que cree en la doble predestinación. Que que Dios destinó a una persona para salvarse y otra para perderse. Entonces, si eso es así, entonces Dios sería injusto, Dios no tiene entonces misericordia del Señor. Porque la Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, si Dios quiere que todos, hablando en un lenguaje de plenitud, que todos sean salvos, eso significa que Dios no quiere que uno se salve del Señor y que el otro se pierda, ¿no es verdad que sí? Entonces, lo correcto es decir que Dios sabe quién va a aceptar a Cristo y quién no. Eso Dios sabe porque Él es omnisciente. Entonces, como Dios sabe quién va a aceptar a Cristo y quién no, entonces Dios sabe con el Señor. Entonces, ¿Dios qué hace? Usa ese instrumento que ya Dios de antemano sabe el Señor que no va a aceptar a Cristo. Lo usa como instrumento para Dios entonces
mostrar su poder y su nombre sea reconocido en toda la nación, porque ya Dios de antemano sabe que por más que le prediquen a esa persona, el Señor no va a aceptar a Cristo. Entonces Dios lo usa, bueno, como tú no, yo sé que tú no me vas a aceptar, entonces yo te voy a usar como instrumento para que otro se salve. ¿Me voy a entender? Es profundo lo que te estoy diciendo, el Señor, porque hay un libre albedrío, hay una capacidad de decisión que Dios nunca te va a forzar a servirle. ¿Entiendes? Entonces Dios en su soberanía decidió darle un libre albedrío al hombre, una capacidad de decisión, ¿ves, Señor? Para que el hombre sea el que elija a Dios voluntariamente, no por fuerza. Por eso Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, porque Cristo respeta el libre albedrío. Pero ya de antemano Dios sabe, gloria al Señor, quién se van a perder, quién es. De andelpiente, dice la Escritura, en el libro de los Salmos, 58, verso 3, dice que los malvados ya son malos de ante el vientre de su madre. Ya Dios sabe quién va a ser un asesino. Y por esa razón, a veces Dios corta a esa gente y se lo lleva a ese niño para el reino de los cielos, y en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si ese muchacho nace, gloria al Señor, va a ser una tortura para su madre. Y por eso que muchas personas, gloria al Señor, se preguntan, ¿pero por qué esa persona no nació? Es que Dios sabe con qué propósito.